innovación, la sesión número 2. Algunas noticias. Está a punto de salir del horno nuestro primer libro de innovación, que ya tiene carátula, se llama Adiós a los mitos de la innovación, una guía práctica para innovar en América Latina. Y eso que ven ustedes ahí son algunos personajes mitológicos, como el chupacabras, montado sobre el monstruo del lago Ness, el cadejo, la llorona y un objeto volador no identificado, ¿verdad? Y el bombillito despidiéndole, como decían, ustedes son mitos, pero ya la innovación es algo que se puede hacer realidad en las empresas. Entonces, espérenlo en un par de semanas en la tienda de Amazon. ¿Verdad, Angélica? Angélica es mi coautora y editora del libro y lo hemos trabajado en equipo prácticamente durante estos 2 años, ¿verdad? Un poquillo más, ¿sabes? Ok, tenemos una agenda muy interesante este año. Estamos hoy aquí, 21 de marzo por la tarde, y lo que tenemos hoy es un taller fascinante sobre cómo desarrollar las competencias de los innovadores, ¿sí? Y tal vez déjenme contarles un poquito sobre este tema. Hay muchos mitos alrededor de lo que es la creatividad y la innovación. Cuando hacemos talleres nosotros en diferentes empresas, hay gente que nos dice: Mario, yo no soy creativa, yo soy una vaca para la creatividad, yo no soy... Y entonces es increíble cómo hemos de alguna forma puesto en un pedestal la creatividad y vemos la creatividad como algo exclusivo de los creativos de las agencias de publicidad, los escultores, los artistas, pero a veces creemos que nosotros, los que estamos en el mundo de los negocios, no podemos ser creativos, ¿verdad? Y lo que ha demostrado las últimas investigaciones es que las capacidades de la innovación y la creatividad son competencias que todos podemos aprender. No es una cuestión con la que nacemos o que vienen de nuestra herencia genética. Entonces lo que vamos a compartir con ustedes hoy son los últimos avances de las investigaciones sobre las competencias de los innovadores. Entonces, yo siempre he dicho que las empresas no innovan. Yo nunca he visto una empresa innovar. Las que innovan son las personas, ¿sí? Y ve uno en todas las organizaciones individuos innovadores, creativos, que siempre están investigando, que siempre están proponiendo cosas nuevas, sin que necesariamente haya un proceso de innovación oficial en la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, lástima que hoy no pudo venir Mónica de Café Brit, pero a mí siempre me ha llamado la atención Café Brit, una empresa muy innovadora, y siempre que entramos en contacto con ellos nos damos cuenta que en realidad no tiene procesos tan sofisticados de innovación como uno encuentra, por ejemplo, en De Masa, Grupo Gruma, o en Sardimar, ¿verdad? Que son procesos muy sistemáticos de innovación, sino que ahí lo que se crea es como una cultura de innovación, ¿verdad? Donde se le da a la gente mucho empoderamiento y se estimula a la gente a pensar de forma diferente. Entonces, lo que hemos visto que en todas las empresas están esos individuos creativos, ¿verdad? Innovadores. Entonces, la gran pregunta es: ¿cuál es el secreto de esta gente para producir estas ideas tan innovadoras y tan radicales? Y es lo que nos proponemos descubrir hoy. Una encuesta de IBM a nivel mundial entre 1.800 gerentes generales de todo el mundo, todos los continentes, les preguntó: ¿cuál creen ustedes que es la habilidad más importante que debe tener un líder para los próximos años? Y aunque siempre aparecen los sospechosos usuales, como digamos, influencia, liderazgo, la dedicación, etc., sorprendentemente salió la creatividad como una de las competencias más importantes que debe tener un ejecutivo. ¿Por qué? Dijeron: en un mundo que cambia tan rápido, ¿verdad? Lo único certero es la incertidumbre. Entonces necesitamos gente capaz de estar reinventando la empresa, de estar creando nuevos modelos de negocios conforme a las oportunidades en que surgen. Pero como les digo, hemos mitificado la creatividad. Creemos que es algo exclusivo de ciertas industrias o ciertas personas, o algo exclusiva de los artistas, ¿verdad? Y el gran tema que está sucediendo hoy en todo el mundo
es como lograr que los ejecutivos recuperen lo que se ha llamado su autoestima creativa, su autoconfianza en sus capacidades creativas. Entonces vean qué interesante lo que vamos a ver hoy. Hace algunos años salió en el Harvard Business Review un artículo que se llamaba el ADN de los innovadores, Innovators DNA. Después salió, un año después, el libro con el mismo nombre, donde Clayton Christensen, uno de los expertos más importantes a nivel mundial en innovación, que escribió el libro El dilema del innovador y la solución del innovador, junto con otros dos profesores, durante 10 años analizaron un grupo de más de 1.500 ejecutivos, viendo los resultados y las decisiones que tomaban, y lograron identificar quiénes eran los más innovadores de los menos innovadores. Y algo fascinante fue que lograron aislar cuáles eran las conductas que diferenciaban a estas personas de sus pares menos creativos. Algunas de las personas que investigaron en el estudio fue Michael Dell, Michael Lazaridis, el fundador de Research in Motion, la empresa que produce BlackBerry, Pierre Omidyar, el creador de eBay, y Scott Cook, también fundador de la empresa Intel. Y un grupo amplio de emprendedores está también el fundador de Skype, el fundador de Southwest Airlines y otra serie incluso el fundador de Amazon, Jeff Bezos, donde los entrevistaron profundamente, y lo que ellos hacían es, agarraban a estas personas y les decían, mire, ¿dónde estaba usted cuando se le ocurrió la idea de su empresa? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué prácticas ustedes seguían? Howard Schultz, por ejemplo, de Starbucks Café. Y entonces lo que lograron identificar de todas estas conductas es que esta gente sobresalía en 5 conductas fundamentales, en diferencia de sus pares menos creativos. Entonces ellos identificaron que estas personas dedicaban mucho más tiempo que el promedio en observar el mundo que los rodeaba, en observar las tendencias, en observar las necesidades de los clientes. Invertían mucho más tiempo y tenían mayores hábitos en cuestionar el status quo, en cuestionar las reglas de la industria. Invertían mucho tiempo en experimentar con sus ideas, en probarlas en pequeña escala, a bajo riesgo, a bajo costo, a ver qué pasaría si cambio esto. Después tenían una habilidad que le llamamos Idea Networking. Yo la traigo a cambiar de perspectiva, que es estar expuesto a un grupo de personas que piensan diferente que vos y que te dan, por definición, una perspectiva diferente a los problemas que tenés. Y finalmente usaban estas 4 competencias para conectar. Entonces tenían esta capacidad de estar conectando tendencias con necesidades, con capacidades, para producir valor. Entonces estas son lo que ellos han llamado las 5 competencias de los innovadores. Y lo fascinante es que ellos dicen no son cosas con las que nacemos, sino son conductas que todos podemos aplicar, son hábitos que uno puede desarrollar. Vamos a ver que algo fascinante que ellos hicieron fue analizar a gemelos para ver si estas competencias eran cosas que podíamos aprender o eran heredadas. Agarraron a gemelos separados al nacer. Imagínense ustedes qué complejo encontrar gemelos separados al nacer, entrevistados después de medidos sus competencias después de los 25 años de edad, ¿verdad? Y les hacían test de creatividad y test de inteligencia. Sorprendentemente, en los test de inteligencia no había variaciones significativas entre los gemelos. Eso significa que la inteligencia es algo prácticamente con lo que nacemos en nuestro potencial genético. Entonces, malas noticias, con el maní que vinimos al mundo, con ese maní nosotros nos vamos a quedar. Pero sorprendente, hay diferencias significativas en las capacidades creativas de estos gemelos en diferentes test de creatividad. Lo que demostraba que la educación, la experiencia, el tipo de ambiente del hogar y los padres tienen una gran capacidad de influir en tu capacidad para generar ideas creativas.
y encontraron que estas 5 competencias se relacionaban con la capacidad de producir estas ideas creativas. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay una descripción detallada de las competencias, ya las expliqué. Vean, por ejemplo, la medición de competencias de 4 de los emprendedores que les mostré anteriormente. Mientras que el promedio de ejecutivos, digamos, no innovadores, estaba en un percentil 40, vean ustedes cómo estas personas realmente sobresalían en estas competencias. Primera conclusión, pensemos por ejemplo en Pierre Omidyar. Vean ustedes que este tipo es buenísimo en conectar, pero no es muy bueno en experimentar. ¿Qué significa eso? Ellos determinaron que no tenías que ser Superman en las 5 competencias para ser un emprendedor y ver oportunidades, sino que con solo que excedieras en un par de competencias realmente ya empezabas a tener una base interesante de ideas creativas. Esta gente también mapeó lo que llamamos competencias de ejecución con las competencias de creatividad. Y vean que salió algo fascinante. El CEO, gerente general promedio de una empresa, eso en azul, generalmente tiene un balance más hacia la ejecución que hacia la creatividad. Los mismos gerentes de unidades, cuando ya entras a gerentes funcionales, son más ejecutores que creadores. Mientras que si vos mapeás a los fundadores de empresas, pensemos en un Steve Aronson, en Café Brit, tienden a tener un polo mucho más creativo que la capacidad ejecutora. Por eso vemos que inclusive muchos de los fundadores de empresas terminan administrando contratando un gerente para que les administre la empresa porque su perfil es demasiado creativo, ¿verdad? Por ejemplo, vean, esto lo medimos en una empresa aquí en Costa Rica, donde agarramos a los ejecutivos y mapeamos a ver cómo estaba esta organización. Sorprendentemente, la muestra de ejecutivos, ven ustedes que es una organización que tiende más hacia la creatividad que hacia la ejecución. Lo hemos hecho en banca y, por ejemplo, cosas sorprendentes, hemos encontrado que son más creativos los ejecutivos que trabajan en tarjetas de crédito que los ejecutivos que trabajan en banca tradicional. Entonces, es interesante. Lo otro que hemos visto es que también hay diferentes roles que uno puede tener en la innovación. Generalmente se ha asociado la innovación con la parte creativa, sin embargo la ejecución es importantísima. Entonces vamos a ver que hay diferentes roles que puede haber. De hecho, vamos a empezar a mostrarles algunas de las estadísticas de lo que contestaron ustedes aquí en el grupo. Esto es la forma como ustedes se distribuyen en los diferentes roles de la innovación. Vamos a hablar de los diferentes roles. Es un número de personas, ¿verdad, Cintia? Sí. Activador es la persona que inicia el proceso de innovación, el que ve oportunidades, el que enciende la llama que va a quemar la pradera. Los buscadores son personas que les encanta investigar, que están metidas en internet, que están viendo las tendencias. Los creadores son los que generan las ideas, los que crean conceptos novedosos. Los desarrolladores es gente que agarra las ideas y las aterriza, ¿verdad? Los ejecutores es gente que tiene alta capacidad para hacer que las cosas sucedan. No son muy buenos, digamos, generando tanto ideas, sino organizando a la gente para que las haga realidad. Entonces son las personas que te dicen, okay, ¿para cuándo vamos a hacer? ¿Cuáles recursos? ¿Cuáles son los próximos pasos? Hagamos el cronograma y empieza a perseguir a todos los gatos. Y los facilitadores es un rol que en realidad lo que hace es remover obstáculos en el proceso de innovación. Gente que ayuda a que se obtengan los recursos, que se obtenga el dinero, el tiempo o cualquier otro recurso necesario para que las ideas fluyan en la organización. Entonces vean ustedes que tenemos una distribución bastante homogénea en los roles. Esa es tu preferencia natural. No significa que si usted es creativo no puede facilitar. Significa que usted va a brillar más en ese rol. Entonces idealmente uno quisiera, cuando va a hacer un equipo de innovación, uno quisiera llegar a una base de datos en la empresa y decir, bueno, necesito creadores, necesito buscadores, necesito activadores. Hemos llegado a empresas donde vemos que hay muy pocos buscadores o muy pocos ejecutores. Entonces uno dice, tenemos que mejorar las capacidades de ejecución de la empresa, ¿verdad? Hemos medido las competencias de la innovación para muchas empresas en América Latina y vamos a ver cómo está el grupo con respecto a otras empresas. Esto que aparece en negro son las competencias en promedio de
de todos los que contestamos la encuesta aquí. Vemos que, bueno, estamos, gracias a Dios, arriba de la mayoría de las empresas. Nos gana una empresa de consumo masivo en Costa Rica, y este verde, ¿cuál será? Debe ser la institución educativa en Costa Rica. Vean ustedes qué interesante que en general, la mayoría de los resultados muestran que somos buenos en la capacidad de conectar, la capacidad de cuestionar y la capacidad de observar, y somos más débiles en la capacidad de experimentar y en la capacidad de cambiar de perspectiva. Y esto es algo que hemos encontrado, ven ustedes la tendencia en muchas empresas en América Latina. Cintia les está repartiendo a cada uno de ustedes, a los que completaron la encuesta, su perfil de competencias de la innovación, donde aparece su rol primario, cuál es su preferencia y cuál es su rol secundario, cuál es su autoestima con respecto a la creatividad. Esta persona podía contestar muy creativo, algo creativo, nada creativo. Esta persona, su autoestima creativa es baja, media, algo creativo. Y vas a ver tus competencias, tanto de la creatividad, que son las primeras 5, como las de ejecución, que son las otras, comparados con el promedio del grupo, para que ustedes vean dónde tienen más oportunidades de mejorar sus capacidades, tanto creativas como de ejecución. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo, digamos, esta persona se considera que es facilitador, tiene un porcentaje alto de rol de facilitador, pero aquí se ve que está por debajo del promedio de todos ustedes, entonces se podría mejorar ahí un poquito. Entonces estas son las competencias que apoyan a los roles. ¿Qué cosas podría uno ver, por ejemplo, en una persona cuando uno hace este tipo de eso? Vean ustedes qué interesante. Esta persona tiene una gran capacidad para cuestionar, pero tiene una débil capacidad, digamos, menor al promedio en el tema de experimentar. Podría suceder, como nos ha sucedido, que alguien tiene como rol primario el buscador, o sea, sos bueno para investigar. Sin embargo, cuando vemos la competencia de observar, que debería ser fundamental para una persona en un rol de buscador, hay personas que esa competencia la tienen débil. Entonces uno puede desarrollar planes de capacitación y desarrollo específicos a la realidad de cada una de las personas. O sea, plan de desarrollo para usted, para mejorar su competencia, para su rol óptimo, ¿verdad? Obviamente una persona creativa o que tenga el rol de creador debería tener alta capacidad de conectar, ¿verdad? Y uno puede para cada uno de los roles definir perfiles dentro de la empresa. Una pregunta. Sí. Digamos, ahora que lo abro, ahí donde dice el rol primario, son los dos roles, el primario y el secundario son los que uno puso. Sí. Y el círculo ese es con base en las respuestas que uno... La primera a ver si coincidía con lo que uno pensaba, con lo que en realidad, digamos, las respuestas dieron. Exactamente. Y esa es como la pasión, tal vez pues cuando uno trabaja, tal vez uno cree que es desarrollador y las competencias demuestran que no tanto. Pero digamos, por ejemplo, vos dijiste que ese era facilitador, pero ese tiene un 21, es más bien un desarrollador. Sí, es más ejecutor y desarrollador, digamos. Pero si a él lo que le gusta es el facilitador, puede desarrollar esas No, competencias. pero él está diciendo que secundario es facilitador. Él dijo que era desarrollador, estaba bien entonces. Digamos, Sí, es más está bien. ejecutor que desarrollador en este caso, pero... Es muy interesante ver que casi todos, o sea, pegaban su rol con las competencias. Debería haber cierta consistencia entre tu elección personal, que es lo que más me gusta, versus lo que contestaste en el test más específico. Por ejemplo, aquí claramente esta persona no se considera creadora y sale muy bajo en el rol creador, Es ¿verdad? interesante ver que aquí la competencia experimental no es algo que hace muy frecuentemente. No está relacionado. ¿Milton vino? Sí. Allá está Milton. Entonces, José Manuel no. Pues hay un coladito. ahora, tal vez la pregunta más interesante que nos podemos hacer el día de hoy es, bueno, ¿y cómo yo puedo desarrollar estas competencias?
que es lo que me gustaría profundizar más. Vean. Bueno, la gran pregunta es cómo podemos cada uno de nosotros hacer para mejorar nuestra capacidad para generar ideas más innovadoras, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida personal. Y ustedes han visto que siempre le dicen a uno, piense diferente, ¿verdad? Piense diferente, pero nadie le dice a uno cómo es que se piensa diferente. ¿Nazco diferente? ¿O qué es lo que tengo que hacer para pensar diferente? Lo que hemos visto, lo que dicen los expertos es, si usted quiere pensar diferente, va a tener que actuar diferente. Si usted quiere pensar diferente, va a tener que actuar diferente. Y la pregunta es, ¿cómo actúo diferente? Vamos a ver esto. Lo que se ha visto es que fundamentalmente pensar diferente es la capacidad de asociar. La creatividad no es más que combinar dos elementos que antes no estaban combinados de una forma diferente para producir valor. Vamos a ver que en realidad solo Dios creó al mundo de la nada. Todos los demás seres humanos lo que hacemos es combinar lo que ya existe para crear ideas nuevas. Entonces no es más, la creatividad, el mito de la creatividad no es más que combinar cosas viejas para crear cosas nuevas, así de fácil. Entonces uno lo que tiene que buscar es, bueno, ¿y cómo es este comportamiento diferente, verdad? Entonces ahí es donde vienen las 4 competencias que alimentan la competencia de conectar. Los seres humanos por naturaleza somos creativos y tenemos 100 billones de neuronas capaces de hacer conexiones todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué vas a conectar si no tenés materia prima? Entonces, las conductas que se llaman de descubrimiento, discovery skills, que es observar, cuestionar, experimentar y cambiar de perspectiva, son las conductas que te van a dar materia prima para que usted genere ideas más creativas. Y eso es lo que se llama actuar diferente. Entonces, lo que quisiera, vamos a hacerles hoy un resumen de nuestro programa de desarrollo de competencias en 4 horas. Vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes practiquen cada una de estas competencias hoy en la tarde. Y vamos a darle tips para que a partir de hoy puedan desarrollar estos hábitos en su vida diaria, con cosas muy fáciles de aplicar. Lo primero que me gustaría es que piensen, cada uno, piensen en un reto personal o un reto profesional que estén enfrentando en este momento y en el que les gustaría tener ideas más creativas. Tal vez es en la casa, ¿cómo hago para mejorar mi presupuesto? O a dónde voy en mis próximas vacaciones. O pronto es el trabajo, ¿cómo hago para duplicar mi salario? ¿Cómo hago para mejorar mi desempeño? ¿O cómo puedo tener mejor evaluación del desempeño? O sea, piense usted cuál es un reto en que a usted le gustaría trabajar y generar ideas nuevas para que lo utilicemos durante el taller, ¿de acuerdo? ¿Ya lo tienen? ¿Lo visualizan? ¿Lo tienen ahí clarito?